Y la clase de hoy está destinada a la persona de Gedeón. Como les había indicado, nosotros estamos estudiando el capítulo 11 y cada una de las personas que está mencionada acá eh, es la que vamos a ir estudiando o la que estamos estudiando en individual. Comenzamos desde el Génesis y ahora ya vamos cerca del libro de Jueces y vamos a hablar de Gedeón. Las menciones de algunos son menciones muy superficiales, pero si están en este libro de Hebreos y en el capítulo 11, debemos de estudiarlas a profundidad porque algo nos está enseñando el Señor con solo el hecho de mencionar al individuo. Hoy vamos a hablar de Gedeón. Después, según cómo va, estaríamos hablando de Barak el siguiente lunes, después de Sansón, después de Jefté, después de David y después dice Samuel y los profetas. En los profetas voy a mencionar a dos profetas en particular porque son muchos los profetas, pero deseo mencionar a dos. De ahí vamos a rescatar a Elías y a Isaías, que son los dos profetas con mayor renombre, mayor reconocimiento, mayor autoridad dentro de los textos bíblicos. Entonces vamos a hablar desde esas dos personas para mencionar lo que es de los profetas. Después en el verso 33 habla, dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Ahí no está mencionando en particular a la persona por su nombre, pero sabemos que está hablando de Daniel. Entonces ahí vamos a hablar de Daniel. Dice, apagaron fuegos impetuosos a filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, hicieron fuertes batallas, pusieron en fuga ejércitos de extranjeros. Ahí está mencionando, si conocemos los textos bíblicos, está mencionando en apagar fuegos impetuosos, está mencionando a Daniel y a sus amigos, ¿verdad? Cuando el horno de fuego no los consumió. Está mencionando a los que hicieron fuertes batallas, a Josué. Mujeres que recibieron a los muertos mediante resurrección. Estamos hablando de las personas que eran las amigas de Jesús en Betania, que recibieron la resurrección de Lázaro, estas dos mujeres, María y Marta. Entonces todas estas personas están mencionadas de una manera directa o indirecta, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a estudiar a cada persona en particular y lo vamos a desarrollar desde los textos porque, como vemos en el verso 32 del capítulo 11 de Hebreos, es la mención de Gedeón es solo un verso, pero ese verso nos lanza a nosotros a Jueces capítulo 6. Dice así el verso 32 de Hebreos capítulo 11. ¿Y qué más digo?, pregunta el escritor de Hebreos cuando viene desarrollando todos estos héroes de la fe, que si usted analiza lo que acabo de leer, que dice que apagaron fuegos, ellos no apagaron nada, fue Dios. Si usted ve que agarraron y ataron las bocas de los leones, ellos no lo hicieron, fue Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a estas personas, desde su humanidad siempre vamos a ver los defectuosos, vamos a ver los que están fallando, que creen y tienen fe en Dios, pero no fueron ellos los que hicieron las cosas como lo menciona el libro de Hebreos, como lo menciona el capítulo 11, sino que son personas que en la imperfección fallaron igual que usted, igual que yo, pero que en esa imperfección se resalta la perfección de Dios, se resalta el amor de Dios, se resalta la protección de Dios, se resalta a Dios en toda su majestad, donde podemos compararlo con nuestra imperfección. Entonces eso es lo que el libro de Hebreos nos está llevando a nosotros. Cuando la gente le llama a estas personas héroes de la fe, en realidad desconocen realmente el contenido que tiene este pasaje. Estos son testigos, porque así lo dice el verso 1 del capítulo 12 de Hebreos, que es el que sigue inmediatamente al que estamos estudiando ahorita. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos testigos son los que está mencionando. No los menciona como héroes, no los menciona como intachables, los menciona como personas comunes y corrientes, hablando humanamente, porque si bien es cierto que son inspirados por el Espíritu Santo, que tenían la fuerza para salir adelante, de los cuales no es digno el mundo, dice el mismo texto de Hebreos en el capítulo 11, siguen siendo seres humanos, porque así es como dice Santiago
Cuando menciona a Elías, dice un hombre sujeto a las mismas pasiones que cualquiera de nosotros. Entonces esa nube de testigos es del testimonio de lo que Dios hizo en ellos. Ese testimonio de lo que Dios hizo en ellos con la fe. ¿Cuál fe? La fe que Dios depositó en sí mismo cuando Él pacta con el Hijo y el Padre. Esa fe que se pone hacia el frente, que es lo que dice el verso, el verso 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque sobre esa fe, que es la estancia, que es el asiento, que es sobre donde se construye, sobre eso es que se sostiene nuestra salvación, sobre eso se sostiene nuestra relación con Dios, y no es en nosotros. Entonces estos que erróneamente se les llama héroes de la fe, que son testigos de la fe, testigos de cuál fe, de la fe de Cristo, de la fe de Dios, depositada en cada uno de nosotros. Eso que es un don del Espíritu Santo, una semillita que Dios pone en nuestro corazón, no viene de nosotros, viene de Dios. Bueno, entonces vamos a analizar todo lo que acabo de decir ya más a profundidad, porque si bien es cierto que los personajes que vimos anteriormente les dedicamos tiempo, ahora es increíble que estos personajes que solo son mencionados en un solo versículo y a veces en un versículo 3 o 4, nosotros podamos encontrar mucho más información, mucho más mensaje dentro de esa diminuta mención que se hace de ellos en el libro. Incluso los que son mencionados no explícitamente, sino implícitamente, o sea, de una manera por encima, como que un poquito de luz nos da a nosotros, pero el mensaje es claro y es fuerte. Para eso entonces nos vamos a ir a estudiar el capítulo 6 del libro de los Jueces para poder conectarnos con este verso que estamos leyendo en este momento. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y empieza a desarrollar todos estos personajes. Pero como vamos a mencionar a Gedeón, entonces nos vamos a los Jueces, al capítulo 6, y voy a ir leyendo versículo por versículo durante 3 capítulos, que es el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, para poder ver toda la historia de Gedeón y poder rescatar qué es lo que Gedeón tenía o no tenía para poder ser uno de los testigos que está mencionando el capítulo 12 del libro de los Hebreos, cuando dice esta gran nube de testigos. Les invito a abrir el libro de Jueces y empecemos por el llamamiento de Gedeón en el verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Esto es una tónica que se repite constantemente durante todo el libro de los Jueces. El Señor viene y castiga al pueblo de Israel porque hace lo malo. El pueblo de Israel se arrepiente, le pide perdón a Dios, Dios los perdona, les vuelve a levantar un juez para que puedan hacer las cosas correctas. El juez que pone es peor que el anterior, cada vez es más, va en crecimiento la maldad, y constantemente durante todo el libro de los Jueces nos encontramos con esta descripción de la conducta que tiene Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó. Es importante que le presten atención a esto que dice ahí. Jehová les entregó. ¿Qué significa eso? Que ellos fueron los que se entregaron en las manos de Madián, o que Madián tiene algún mérito por haberlos conquistado por 7 años. No. Dios los entregó. Por favor, prestémosle atención a esto, porque estos son pilares en medio del estudio que nosotros estamos haciendo. Lejos de pensar que a ellos no les iba a pasar nada porque están dentro del capítulo de la fe. Lejos de pensar que ellos estaban exentos, como que tenían un domo ahí de protección, una barrera, un escudo. No. Al contrario, estas personas fueron perseguidas, aserradas, asesinadas, quemadas, echadas a los leones. Así es como lo dice más adelante el texto donde habla de todos estos hombres y estas mujeres. Y entre esto, por la maldad que estaban haciendo, porque es lo que el texto nos enseña a nosotros, que estos hombres y estas mujeres, el pueblo de Israel, hicieron lo malo delante de Jehová. Entonces Jehová los entrega en la mano de Madián, y no pierdan la atención a la cantidad de años que Dios los entrega, por 7 años.
toda palabra, todo versículo es importante dentro del texto bíblico y toda palabra y todo versículo nos enseña a nosotros, aunque incluso nos parezca algo que no es de mención, que es innecesario, pero todas las palabras que el Señor pone ahí en la Biblia, en toda la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis, cada palabra tiene mucha importancia. Verso 2 del capítulo 6 de Jueces. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Vea qué interesante. Jehová los entrega y la mano de Madián prevalece. ¿Qué significa? Que tienen fuerza, tienen poder, no pueden quitarse de ese asedio de estas personas. Me refiero a Israel. Y dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Bueno, como ellos los venían a atacar constantemente, entonces ellos lo que hacen, el pueblo de Israel hace esconderse y se esconden por lo que estaba sucediendo año a año con el pueblo de Madián. Veámoslo cómo lo sigue describiendo en el verso 3 del capítulo 6 de Jueces. Aquí nos dice qué era lo que estaba pasando. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, vienen, cultivan, preparan todo para el alimento, lo van a cuidar durante un año, lo van a regar, le van a poner todo lo que sea necesario, alejarlo de las depredadores, para tener comidita durante un año. O sea, se trabajaba, no es como ahorita, como usted y como yo, que para nosotros es muy fácil. Usted va al supermercado y usted compra frutas, aguacates, aunque no estén en temporada en este país. Los traen de México, los traen de Nicaragua, pero siempre hay aguacates de una clase o de otra, pero siempre hay aguacates todo el año. Hay piña todo el año, hay tomates todo el año, hay de todo, no es por temporada. Ahora usted obtiene productos por la globalización, cualquier día del año obtiene los productos que necesita. Bueno, pues no era así en la antigüedad se sembraba y tenía que producirse y guardarse para poder alimentarse cuando no era tiempo de cosecha. Bueno, los israelitas, dice, habían sembrado cuando los madianitas subían y los amalecitas, dice el texto. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. ¿Qué era lo que hacían? Esperaban que cosechara para irles a robar los alimentos. Eso no era algo que nació, algo que vino en la mente de los madianitas, de los amalecitas, sino era algo que instituyó en el 2279 antes de Cristo, porque esta historia de Gedeón que estamos haciendo nosotros o que estamos viendo es en el 1252 antes de Cristo, lo cual cuando es en el Antiguo Testamento o cuando es antes de Cristo, a mayor cantidad de números más viejo es y a menor cantidad de números más nuevo es. Por lo tanto, Sargón el Grande, que era un rey arcadio, había instituido esta forma de ciudades-estado invadiendo a otras para obtener lo que ellos tenían como producción para todo el año. Entonces Sargón organizaba ejércitos grandes, enormes, invadía a los países más pequeños o a los estados más pequeños, les robaba todo, le robaba comida, le robaba ganado, le robaba ovejas, todo lo que pudiera se lo llevaban ellos, como los vikingos, y con eso comían todo el año. Ellos se mantenían todo el año, se sostenían con sus familias, estoy hablando de los invasores, y una vez que se les acaba la comida, mientras aquellos estaban trabajando, mientras aquellos estaban produciendo, ellos estaban disfrutando de eso y los volvían a invadir. Eso sucedía cada año. Como le digo, fue Sargón el Grande el que instituyó ese tipo de conducta invasora. Así que los madianitas y los amalecitas lo que estaban haciendo era solamente repitiendo una conducta aprendida de miles de años. Verso 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Verso 5. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Es impresionante esta palabra que pone el Señor acá, devastarla, porque lo que hacen ellos es dejarlos en la miseria. Estos invasores
arrasaban como langostas. ¿Qué hace la langosta? Yo no sé si ustedes han visto, por lo menos aquí en Costa Rica no se da eso, pero hay países donde la langosta, que es una especie como de chapulín grandote, se come todo a su paso. Son miles y miles y se comen las hojitas, se comen los frutos, se comen las flores, no dejan nada, arrasan y queda como si fuera que se quemó toda la vegetación, como si hubiera habido un fuego intenso. Así dejan la vegetación sin nada. Se comen todo lo que está al frente. Bueno, esa comparación la está haciendo el texto bíblico con estas personas que atacaban a Israel como langostas y venían y dejaban todo devastado. De este modo, dice el verso 6, empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Antes de leer el verso 7, deseo recordar o que recordemos que Dios era el que los había entregado, que Dios los había puesto en esa situación porque ellos hacían lo malo en contra de Jehová. Entonces, si bien es cierto que el Señor es misericordioso, si bien es cierto que el Señor nos da provisión, si bien es cierto que el Señor va a estar al cuidado de nosotros, también hay una responsabilidad humana donde si nosotros desafiamos al Señor, nos va a poner en situaciones de las cuales nosotros no queremos estar, con el fin de venir y sanar nuestros corazones, de acercar nuestros corazones a Él. La gente que utiliza muy mal el texto de Jeremías, allá en el capítulo 28, si no me equivoco, 29, espero no estarme equivocando en el capítulo, cuando él dice, tengo pensamientos de bien y no de mal con ustedes. La gente viene y lo predica como que si Dios no va a permitir que nos pase a nosotros, pero ni un piquete de zancudo, que no nos va a dar ni una gripe. No, cuando él dice que tengo pensamientos de bien y no de mal, está hablándole a un pueblo que iba en cautiverio por 70 años. Y le está diciendo a este pueblo que vaya, que se case, que viva en ese lugar, que viva en paz con sus captores, y que cuando esos años pasen, ellos van a regresar con un corazón genuino para adorarle. Entonces ese corazón él sí lo va a recibir. A eso él le llama tener pensamientos de bien y no de mal. El pensamiento de bien y no de mal significa que Dios nos hace pasar a nosotros por el crisol, nos hace pasar por la angustia, nos hace pasar por la disciplina, porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina, y como Él nos ama, Él nos disciplina con el fin de que nosotros nos volvamos a Él antes de caer en la muerte, en una situación de separación con Dios. Dios no va a permitir eso. Dios va a venir y nos va a poner a nosotros en sintonía con su santa voluntad. ¿Por qué? Porque Dios lo que comienza, pues llamarnos a salvación, lo perfecciona, que es justamente lo que está haciendo con este pueblo disciplinando, y lo termina. O sea, lo lleva hasta que termine lo que él empezó como su propósito. Bueno, así se empobrecía Israel. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que hacían cada vez que se veían mal. Clamaron a Jehová los hijos de Israel. Y préstele atención a eso. Los hijos de Israel que hicieron, clamaron a Jehová. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos mal? Clamamos a Dios. Decía un predicador, en este momento no lo recuerdo muy bien, creo que era Samuel Pérez Millos, que no existen ateos, porque cuando de pronto el ateo se ve confrontado con la muerte, lo primero, o con lo que se le viene, o con la aflicción, algo que lo lleva a un temor enorme, en ese momento empiezan, Señor, si tú existes. Entonces ya dicen, si tú existes, es tratando de explicar que no creen en él, pero le dicen, bueno, probame si usted existe, que es algo que Gedeón va a hacer más adelante, pedir señales, pedir muestras de lo que Dios quiere. Entonces que los ateos al final de cuentas se les termina el ateísmo cuando se ven en situaciones donde está en peligro su vida. Pienso yo que sí, que tiene bastante cierto esto que se está diciendo. Eso pasa con estos hombres. Estos hombres se creían que no necesitaban de Dios, se apartaban de Dios, caían, y cuando hablo de hombres estoy hablando de hombres y mujeres, caían en una situación de rebeldía, pero cuando Dios venía y los estrechaba, los pasaba por la angostura es estrechar el camino de forma de que ya no puedan caminar tranquilamente, eso es angustia. Cuando Dios los mete dentro de la angustia, entonces claman a Dios.
Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 7? Cuando ellos claman a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, vuelvo a subrayar, estos madianitas están haciendo lo que están haciendo porque Dios los entregó a Israel a esos madianitas. No fue porque ellos tuvieron un mérito para hacerlo. Entonces, cuando ellos claman, dice la palabra de Dios en el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué hace Dios cuando la gente clama con un corazón genuino, con un verdadero arrepentimiento? Les manda un mensajero, les manda un profeta. En el caso de la antigüedad, nos manda en la actualidad a personas que traigan la palabra del Señor, nos toca, nos habla. Dios habla de tres maneras: Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través del Espíritu Santo y Dios habla a través de las circunstancias. Si nosotros no atendemos su palabra, el Espíritu Santo nos va a estar llamando atención, nos va a contristar, nos va a decir que nos arrepintamos, pero si no hacemos atención a la palabra y no hacemos atención a lo que el Espíritu Santo nos está hablando al corazón, entonces va a venir Dios y nos va a hablar a través de las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Cuando perdemos el trabajo, cuando caemos en una situación de enfermedad, cuando algo sucede, esas circunstancias hacen que nos recordemos lo frágiles que somos. Porque Dios no lo hace para maltratarnos, Dios nos hace para que lo busquemos a Él. Es el momento en que nosotros lo buscamos. Cuando nosotros estamos en el caño, cuando estamos en el charco, entonces no nos queda más que volver hacia arriba. Ya no hay más para dónde ver, sino que ver hacia arriba y buscar al Señor, porque ya no vamos a bajar. Le decía, cuando estamos en el charco, cuando estamos en lo más difícil, entonces es donde nosotros nos acordamos de lo frágiles que somos y los necesitados de Dios. Entonces Dios envía a un profeta, a un varón profeta. ¿Para qué lo envía? Para que entonces el pueblo entienda lo que Dios quiere de ellos, de dónde quiere que se aparten y la dirección que quiere que tomen. El cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Es interesante cómo cada vez que Dios se acerca a ese pueblo le recuerda lo que ya había hecho. Que los sacó de Egipto, que los sacó de la esclavitud, que los rescató durante todo el paso por el desierto. O sea, lo que Dios le dice al pueblo es: ya se les olvidó eso. Se les olvidó todo lo que yo he hecho, igual con nosotros. Por eso le digo que cada hombre mencionado, cada mujer mencionada en el capítulo 11 de Hebreos nos va a llevar a nosotros a un estudio profundo, a entender por qué están en ese capítulo. No por méritos de ellos, no por méritos de ellas, sino por el mérito de Dios en medio de la rebeldía, en medio de todo lo que el hombre hace, creyéndose que el hombre puede desafiar a Dios y quedarse sin que nada haya pasado. Entonces Él les recuerda lo que Él ha hecho con ellos. Y le continúa diciendo en el verso 9: os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, ya hablando de la entrada a Jericó, de la entrada a la tierra prometida. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. O sea, lo que Dios les está diciendo a ellos: yo siempre los he buscado, yo siempre los he protegido, yo siempre los he amado, pero ustedes no quieren oír la voz. Ustedes no quieren oír lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Yo les he advertido constantemente de lo que yo quiero que ustedes hagan, pero no me hacen caso. Yo los amo, yo los estoy llamando, pero para un propósito y para que hagan algo. Nosotros en la actualidad somos parecidos. El Señor viene, nos saca a nosotros de una aflicción como en el caso de la pandemia, nos saca de una aflicción como el caso de alguna enfermedad, nos saca de una aflicción como el caso de un problema económico, nos saca de la aflicción. Pero una vez que estamos tranquilos, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Entonces ya los que tenían aquel deseo de congregarse semana a semana sin faltar, resulta que ya van semana de por medio, ya cada 3 semanas, ya cada 4 semanas, y viene la excusa, porque es una excusa de una persona insensata que dice: no necesito congregarme para tener una buena relación con Dios. Y digo una excusa insensata porque el libro, mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, 2 capítulos atrás, hace un llamado de atención a las personas y les dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. E inmediatamente después de esto dice
Si pecaremos deliberadamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y quien menospreciare la sangre del Hijo, solo le queda una horrenda expectación de juicio, y horrible cosa es caer en las manos de Dios vivo. En el contexto de congregarse, vea qué interesante. O sea, no necesito congregarme, no necesito reunirme, no, yo lo único que necesito es la Biblia, eso es todo lo que ocupo. A mí nadie me va a decir que mi relación con Dios es buena o mala porque no me congrego. No, señor, es que no se trata de la relación si es buena o mala, es que es una cuestión de obediencia. Entonces, cuando no hay obediencia, cuando no reaccionamos a lo que Dios nos está llamando la atención, cuando no reaccionamos a que Dios dice, este es mi día, santifíquenlo porque es mi día, y lo apartan porque es para mí, el Señor está hablando de que eso le pertenece y es un mandamiento. Cuando el Señor viene y dice que Él quiere tener la primera atención, cuando el Señor dice que debemos de amarlo por sobre todo, entonces nosotros como seres humanos venimos y ponemos que al hijo primero, que a la hija primera, que al abuelito primero, que a la abuelita primero de lo que Dios está diciendo. Entonces se cae en el ciclo y Dios extiende su misericordia debido a la gracia que aplica para con nosotros, pero llega un momento en que dice ya no más. Voy a ponerlos y los voy a ordenar. Y ahí es donde Él les describe todo eso. Les dice a ellos eso que también deberíamos de tomarlo para nosotros porque nos alcanza a nosotros. Os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero, y ahí está el pero, resaltando lo que acabo de decir, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces se da algo en el verso 11 donde él está hablando con Jehová. Gedeón está hablando con Jehová, o mejor dicho, Jehová está hablando con Gedeón. Mire que en cada línea lo puse en rojo a Jehová. Y voy a poner en morado con letras blancas cuando habla el ángel de Jehová. Porque Gedeón habla con ambos durante este pasaje. Habla con el Jehová, el Padre, y habla con el ángel de Jehová, que es una teofanía de Jesucristo en ese momento. Él está hablando con Jehová y inmediatamente en el verso 11, en esa conversación, irrumpe nuestro Señor Jesucristo en la teofanía, en la antigüedad, donde Él hace presencias en el Espíritu, porque todavía no tiene cuerpo en ese momento. El cuerpo Él lo toma cuando nace a través del vientre de María, donde el Espíritu Santo pone la semilla, pone el cigoto, y entonces Él toma prestada la naturaleza del cuerpo de María y nace a través de ella, a través de su canal vaginal. Y dice el verso 11 del capítulo 6, y vino el ángel de Jehová. Es interesante, está hablando con Jehová y ahora se acerca el ángel de Jehová. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Ofra es un territorio de Benjamín. Esto es importante tenerlo presente porque Benjamín es como representa la figura de la última oportunidad que tuvo Jacob de poder tener un hijo que lo conectara con los deseos y propósitos de Dios. Tuvo a José y tuvo a Benjamín, pero Benjamín es como el que nace del último que nace de su esposa, como dándole a él esperanza, restaurando toda la fuerza de ellos como familia. Entonces ahí está en Ofra el ángel de Jehová, y esto lo que representa es eso, representa renovación de fuerzas. Y dice el ángel de Jehová, o mejor dicho el texto, el cual era de Joás Abiserita. Abiserita son descendientes de las tribus de Manasés, que también Manasés representa restauración, nuevo comienzo. Es uno de los hijos de José, Efraín y Manasés, y representan un nuevo comienzo, una nueva generación. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esto es importante, mis hermanos. Si usted se pone atención, ¿qué Gedeón estaba haciendo? Estaba escondiendo el trigo, estaba trabajando fuerte, porque Dios no llama a vagos a su servicio. Esto es muy importante. Es importante y le voy a dedicar un poquito de tiempo. Dios no llama a gente vaga. Dios no llama a gente que se aproveche de los demás. No, Dios llama a gente que esté trabajando. Ahora usted me puede decir, sí, pero es que hay muchos pastores que se aprovechan de los demás. Eso dejémoselo a Dios. Sea que se aprovechen o no, están trabajando. De una u otra manera están trabajando. No están ahí echados pensando a ver de qué color es el cielo. No, están trabajando. Ahora Dios viene y si tiene estas personas que aunque estén haciendo lo incorrecto, como en este caso Israel,
como nuestra vida también delante de Dios, que hemos estado haciendo lo incorrecto y Dios nos llama, nos pone en orden. Bueno, pero Dios llama a gente que esté haciendo algo, no al que esté echado durmiendo, haciendo nada ahí, nada más dejando pasar las horas y dejando pasar los días. Todos los que Dios llama están involucrados activamente en alguna labor. Así que, mis hermanos, la ociosidad no es de Dios, sino que Dios mete a la gente en sus senderos y los pone a dedicación, sin importar en qué ámbito están trabajando. Pasó con los apóstoles cuando los encontró pescando, pasó con Mateo cuando estaba en la mesa de los tributos, aunque estaba oprimiendo a través de tributos al pueblo, Mateo estaba trabajando. Pasó con Moisés cuando estaba trabajando como pastor de Jetro y logró ver a la montaña y de la montaña fue llamado. Pasó con David cuando atendía a su familia, cuando estaba al cuidado de las ovejas. Pasó con Amós, que recolectaba frutos silvestres. Y así usted vaya sumando a todos los que Dios llama, están haciendo algo. A todos. Unos están con yuntas de bueyes, otros están sembrando, otros están... Pero siempre llama a personas que están trabajando. Y el ángel de Jehová, dice el verso 12, no olvidemos que empezó a hablar con Jehová, Gedeón, y ahora está delante del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esforzado, pues sí, yo podría decir que esforzado estaba trabajando, estaba guardando el trigo, estaba haciendo eso, pero valiente, pues yo diría que no. Tengo mis dudas porque estaba asustado, como todo el pueblo, escondiendo las cosas. Entonces, al final de cuentas, cuando Dios le dice varón esforzado y valiente, no es por lo que Gedeón es, sino por lo que Dios va a hacer de ese hombre de Gedeón. Y Gedeón le respondió, verso 13, Señor mío, dice, si Jehová está con nosotros, vea la retórica de Gedeón, igual que Habacuc, que empezó a decir, bueno, pero ¿por qué mira la maldad y la permites? Bueno, dice Gedeón, ¿por qué? Dice así, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han cantado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Dijo alguna mentira Gedeón? No, ninguna mentira. Entregar en las manos de los madianitas es quitarles el apoyo. Y sí, lo leímos desde el principio, Dios los entregó en las manos. Gedeón está diciendo una verdad. Lo que Gedeón no está analizando en este momento es que lo que Dios hizo es consecuencia de la desobediencia. Que todo lo que están recibiendo no es porque Dios quiere eso, sino porque ellos, a la hora de comportarse equivocadamente, Jehová va a disciplinar a su pueblo como un padre que ama a su hijo, así lo va a disciplinar. Eso es el carácter de Dios. Es como usted, si tiene un hijo o si tiene una hija y están haciendo lo correcto, lo va a disciplinar si lo ama. O si la ama, usted no va a dejar a su hija o a su hijo hacer lo que le dé la gana, porque si usted hace con su hijo que haga lo que le dé la gana, entonces usted no ama a su hijo, no ama a su hija. Usted va a estorbarle. Fue lo que le pasó a Elí, que por no estorbarle a los hijos lo que estaban haciendo frente al tabernáculo, que estaban haciendo actos corrompidos, estaban haciendo cosas incorrectas. Entonces, como Elí no les estorbó, solamente les dijo, ay, es malo lo que estoy escuchando de ustedes, mala fama tienen, pero no les estorbó, o sea, no le entró con fuerza. Entonces el Señor dice, por cuanto no estorbaste a tus hijos y los pusiste antes que a mí, los mataré. Y los mató. Los mató como mató a los hijos de Aarón cuando llegaron con un fuego extraño, porque con Dios no se juega, mis hermanos. Con Dios o somos o no somos, pero no para que nos acerquemos a Dios porque nos da miedo eso, sino para que entendamos que Dios es amoroso, es misericordioso, pero, y ese pero quiero que lo pongan en grande, pero, en bien grande, pero no es alcahueta. Dios no es alcahueta. Y mirándole Jehová, vea qué interesante. En el verso 11 y en el verso 12 viene hablando con el ángel de Jehová, que es Jesucristo, una teofanía de Jesucristo. Y ahora de nuevo empieza a conversar con Jehová. Y mirándole Jehová dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ve con esta tu fuerza. ¿Fuerza de quién? ¿De Gedeón? No, por supuesto que no. Él no está hablando de Gedeón. Él está hablando del ángel de Jehová que está hablando con Gedeón. Entonces,
El ángel de Jehová le está diciendo lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer las cosas, y Jehová le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le pregunta, ¿no te envío yo? O sea, no solamente le dice quién va a dar la cara, que es el ángel de Jehová, el ángel el capitán de los ejércitos de Jehová, sino que también le dice, no te estoy enviando yo. Debería ser suficiente para Gedeón. Debería ser suficiente para venir y obedecer y dejar de estar pidiendo señales y dejar de estar reclamando y dejar de estarse quejando. Pero escuche lo que dice el verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Ya se lo dijo, con esta tu fuerza. Pero todavía le sigue preguntando, ¿con qué lo salvaré a Israel? Porque Gedeón era pragmático. Déjeme explicar qué es una persona pragmática. Pragmático era Tomás, que le dice al Señor, si no, o le dice a los compañeros, a los discípulos, si no pongo mis dedos entre los orificios de las manos y mi mano no en su costado, no voy a creer. Pragmático es la persona que necesita ver para creer. No como el Señor lo dice, se lo dijo a Tomás, has creído porque has visto, pero bienaventurados los que creen sin ver. Gedeón, en este caso, él era pragmático, él necesitaba ver. Él necesitaba, como esos que se levantan y dicen, ay Señor, yo voy a ir a pedir trabajo. Si está lloviendo es que no quieres que vaya a pedir trabajo porque no me lo van a dar. Pero si amanece sol, entonces quiere decir que sí me vas a dar el trabajo. No, eso no está bien. Aunque Dios viene y nos va a dar una enseñanza en este texto o en estos textos que vamos a estudiar entre este lunes y el otro de Gedeón, nos va a enseñar de su misericordia, de su paciencia, de su compasión. Eso no es lo que el Señor nos dice a nosotros. El Señor nos llama a creerle a su palabra, que sea suficiente lo que Él nos está diciendo. No, entonces, ¿qué es lo que dice Él? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y empieza a sacar el currículum de Él, de Él como familia. He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Lo primero que está diciendo, tengo una limitación material. No tengo suficiente dinero. No tengo dinero para ir a pedir trabajo porque no tengo para el bus. No tengo dinero para ir a la iglesia porque no tengo cómo desplazarme. Porque entonces, ¿cómo voy a hacer para regresarme? O sea, se encierran en las deficiencias, se encierran en la mente, en sus incapacidades y olvidan que están delante de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor de señores, Rey de reyes, majestuoso, que solo hay que decirle, Señor, necesito para los pasajes. Señor, necesito para desplazarme, necesito para irme a congregar, necesito esto. Y el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Padre y el Señor nos va a facilitar las cosas. Él no tenía que entrar con eso. Ay, es que yo soy de los más pobres, mi familia es la más pobre de Manasés. No, está hablando con Dios. Está hablando con el ángel de Jehová y está hablando con Jehová. Yo, el menor de mi casa, de la casa de mi padre, está hablando de limitación de autoridad. Ay, es que como yo no tengo, voy a trasladarlo a nuestro momento. Yo como no tengo títulos, yo como no he estudiado, ¿cómo voy a conseguir un buen trabajo? ¿Qué importa? Dios le puede abrir el espacio y el trabajo y le puede dar a usted lo que Dios quiera darle en el tanto usted tenga confianza de que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien y lo que Dios nos dé va a estar bien y nos va a bendecir. Nos va a bendecir porque Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, aunque lo pidamos. Pero Dios aún así dice, pídanlo, pidan y se les dará, pero se les dará cuando se pide bien, porque Juan dice que no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Entonces no estamos pensando en agradar a Dios, no estamos pensando en hacer las cosas para poder exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué la gente quiere ganar plata? Para andar paseando, para andar en las playas, para andar para acá, para allá, pero no para tener más tiempo para poder dedicarle al Señor por lo menos como mínimo su día completo. Entonces, empieza a hablar de limitaciones. Mi papá dice, yo el menor de la casa de mi padre. Por supuesto que estas palabras no son consecuentes con lo que dice la lista de Hebreos, que dice que son testigos de la fe. Testimonio de fe. ¿Por qué no son consecuentes? Porque a mí no me cabe en la cabeza decir que ese hombre es un héroe de la fe. No lo es. Y lo vemos que ese pueblo no son héroes de la fe tampoco. Porque la fe de ellos no es la que se está resaltando, sino la del ángel de Jehová,
la obra de Cristo en ese pueblo, lo que Él hace en tu casa, en tu familia, en mi familia, en tu esposo, en tu esposa, no lo que usted hace, no es lo que usted diga, lo que haga, lo que hable, no son sus méritos, no son mis méritos, son los méritos del ángel de Jehová. Verso 16, Jehová le dijo, verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahí le está diciendo, es suficiente, hay que detenerse ahí. Ciertamente yo voy a estar con usted y los va a ir a derrotar. Pero ¿cómo le responde Gedeón? Escucha el pragmático hablando, esto es importante. Y él le respondió, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, por favor, el solo hecho de que Dios le hable ya tiene gracia delante de Dios. El solo hecho de que Dios se dirija ya tiene gracia delante de Dios. Jesús le dijo a sus apóstoles, no se alegren de que los demonios son expulsados por su palabra. Alégrense de que el nombre suyo está escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque mis hermanos y mis hermanas, nosotros debemos de estar agradecidos que el solo hecho de que el Señor se dirija a nosotros, el solo hecho de que nos hable a través de la palabra, que nos hable a través del Espíritu Santo, a través de las circunstancias, que en este momento, hoy, en esta noche te está hablando a tu corazón, te está llamando la atención, ya solo eso es para decirle, Señor, gracias, gracias, me estás hablando. A veces se me revuelve el estómago con lo que me estás diciendo porque no me gusta, pero me estás hablando. Pero él le dice, te ruego que si haya dado gracia delante de ti, gracia, ¿qué más quiere entonces? Me des señal de que tú has hablado conmigo. Por favor. De verdad que Gedeón se pasa, como diríamos en términos nuestros. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Escucha lo que está diciendo. Está hablando con Jehová y con el ángel de Jehová. Le está diciendo, yo voy a ir a traer algo. Quédese aquí sentado mientras yo vengo. Ay, por favor. O sea, pero ni siquiera una autoridad terrenal se va a sentar ahí a esperar hasta que usted le dé la gana ir y venir. Pero le dice el Señor, escuche lo que le responde el Señor, yo esperaré hasta que vuelvas. Qué hermoso, de verdad. Qué hermoso. Yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Qué le está diciendo? Aquí me voy a sentar. Vaya, Gedioncito, vaya. Ya le dije que yo voy a estar con usted. Ya le dije que la fuerza es mía. Ya le dije de dónde lo saqué. Ya le dije todo lo que hice por ustedes en el pasado, pero ¿quiere una señal? Pues vaya tranquilo, aquí lo voy a esperar. Eso se llama misericordia, eso se llama compasión, eso se llama paciencia de parte de Dios. Entrando Gedeón, verso 19, preparó un cabrito, panes sin levadura y un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo de una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios, que es el mismo ángel de Jehová, le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y pon sobre esta peña y vierte el caldo está hablando de la esencia, está hablando de la sustancia, vierte el caldo, y él así lo hizo. ¿Por qué le dice eso a Gedeón? ¿Por qué el ángel de Jehová le dice, haga eso, vierta el caldo, vierta la sustancia, lo más rico? No le dice, cómase la carne. No le dice, tome, agarre el caldo, la sustanciecita que se sacó, eso es lo que usted va a usar, eso es lo que va a poner usted sobre la peña, la piedra. Voy a hacer 4 menciones sobre el caldo de Jehová y continuaremos leyendo Jueces 6, hablando de la persona de Gedeón. Pero voy a hacer 4 menciones rápidas. No las voy a explicar, solo las voy a leer. Y como tarea le dejo que ustedes mismos la analicen, aunque el solo hecho que las mencione ya es suficiente para hacer la conexión de lo que está diciendo el Señor aquí, el ángel de Jehová, cuando le dice, toma la carne, los panes sin levadura y ponlo sobre la peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Juan, capítulo 1, versos 1 al 14, él dice, voy a leer solo el primer verso. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Colosenses 1, 15 y 17 es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Hebreos 1, 3.
el que es el resplandor de su gloria, la imagen exacta de su sustancia, y que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Filipenses 2, 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dije que no lo iba a explicar, que se los dejo de tarea. Lo verán cuando ponga el audio con todas las imágenes, pero sí les digo que él se está hablando de sí mismo. Eche el caldo, o sea, eche la sustancia. Así es como voy a defenderte. Entonces dice el verso 21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, que representa autoridad, que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió toda la carne y los panes sin levadura. ¿Qué representa el fuego? El Espíritu Santo. Vas a ir a pelear. Eso es lo que representa. A cada uno de los que estamos aquí van a ir a pelear, van a ir a luchar, pero necesitan el caldo, la sustancia. Y la sustancia está en el Espíritu Santo, porque la sustancia es Jesucristo, la sustancia es el Verbo, la sustancia es Dios Hijo. Y entonces a través del Espíritu Santo, que nos recuerda lo que Él nos enseñó, nos conduce a toda verdad, nos contrista cuando estamos en pecado, el Espíritu Santo es la fuerza con la cual nosotros tenemos que luchar. Entonces, dice, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne de los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Me parece que estoy leyendo el Nuevo Testamento. Me parece que le está diciendo a los apóstoles, yo me voy y es necesario que me vaya para que venga el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Me parece que ahí en el Antiguo Testamento estoy leyendo cuando él dice y les daré poder, y está hablando del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por favor, me parece que estamos leyendo el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Viendo Jehová, hasta ese momento, viendo Jehová, que era el ángel de Jehová, dijo, ay, Señor Jehová. Se va el ángel de Jehová y se queda hablando con Jehová y le dice, ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y pero ¿dónde estabas, Gedeón? ¿Qué estaba viendo? O sea, ¿qué partido estaba viendo? O sea, ¿qué película estaba viendo? ¿En dónde está su atención puesta? Entonces Jehová le dijo, pero Jehová dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón el altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas, o sea, de los descendientes de Manasés. Verso 25, aconteció que esa misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a ti. Ok, ya viene, y después de que hace todo eso le dice, ok, antes de ir a la batalla, esto es lo que tiene que hacer. Tiene que tener 2 toros. Y los 2 toros van a ser para ser sacrificados. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo el Señor es diciéndole a él, en los toros que representan la autoridad de Dios, los toros representan a Jehová. ¿Y por qué 2? Porque uno representa consagración y el otro representa sacrificio. El que representa a Dios, representa consagración, o sea, nos consagramos a Dios. Y el otro representa sacrificio, representa el sacrificio del Señor para que podamos consagrarnos a Dios. Edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre del peñasco, un lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Vea qué interesante. Uno de los toros es la ofrenda por el pecado, que se refiere, como les dijo mis hermanos, el sacrificio. O sea, es satisfacer la justicia de Dios. Ese es uno de los toros. El segundo toro significa consagración, o sea, le dedico mi vida a Dios. Pero resulta que cuando analizamos que el problema empezó con una opresión de los madianitas. Y levantaron altares ahí para acera. Entonces le dice, agarre la madera, o sea, agarre las imágenes de acera, las quiebra, y con esas madera quebrada, con esos ídolos que se quebraron de madera, va a quemar la carne de los toros. ¿Qué es lo que él está haciendo ahí? Lo que él está haciendo es erradicando delante de los ojos la confianza que tuvieran en esa diosa o en esas maderas. Es lo que está haciendo él.
Cuando el Señor viene y nos muestra esto, cualquiera diría, pero ¿por qué está usando la imagen de acera y la está desbaratando? O sea, ¿por qué va a agarrar la imagen de acera y la desbarata para quemar? No puede agarrar, ir a traer madera nueva. No, porque el Señor está enseñándonos a nosotros que en medio de lo que nosotros tenemos, aún lo malo, Él va a construir algo bueno. Aún en nuestras malas actitudes, aún de donde nosotros venimos saliendo, aún de nuestros corazones que son insujetos, desobedientes, aún de nuestros corazones depravados, el Señor va a levantar cosas buenas. Escuche lo que dice en Mateo capítulo 4, cuando el Señor está en el desierto y es tentado. Verso 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que Él está haciendo un sacrificio de estos toros, ¿verdad? Está haciendo un sacrificio de estos toros para restablecer, para reconstruir la relación con ellos, utilizando incluso lo que no está bien para darle santificación a ese pueblo. Cuando el Señor viene y se va para el desierto o es llevado por el Espíritu al desierto, el Señor va a ir un día por cada año que ellos tuvieron que estar en el desierto, o sea, perdidos en el desierto por el castigo del Señor. Entonces el Señor Jesucristo lo que hace es venir y pagar una pena que ellos tenían que haber pagado. El Señor viene y hace una limpieza por lo que ellos tenían que haber limpiado. Eso mismo se está haciendo con los toros. Entonces, volviendo a Gedeón, capítulo 6, verso 27, dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por las familias, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo en la noche. O sea, ahí tenemos y seguimos teniendo a un hombre con miedo, a un hombre miedoso. Y a pesar del miedo, a pesar de la forma en que Gedeón se estaba acercando a él por miedo, el Señor lo ama. El Señor lo respalda, el Señor lo ayuda. Gedeón está equivocado en la forma de relacionarse con Dios, pero aún así, en medio de eso, mi hermano y mi hermana, en medio de eso, Dios dice que Él aplica la misericordia con este hombre. Por la mañana, dice, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. El segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Así que al usar la madera de acera, nos está recordando a nosotros que de esa misma manera Él utilizó la cruz, que era un instrumento de maldad, la cruz, que era un instrumento de vergüenza, para que hoy sea un instrumento de bendición. O sea que quemar los toros simboliza la eliminación de la contaminación idolátrica para restaurar, mis hermanos, todo lo que Dios quiere que nosotros restauremos en Él. Dios puede utilizar incluso nuestros peores errores, nuestros peores pecados, no que sigamos pecando, sino para que nosotros nos levantemos de ahí, que usted voltee a ver hacia atrás y usted diga, qué vergüenza, ¿cómo yo hice eso? ¿Cómo se me ocurrió decir esas palabras? ¿Cómo se me ocurrió reunirme con estas personas? ¿Cómo se me ocurrió tener estos actos de inmoralidad? ¿Dónde estaba mi cabeza? ¿En qué estaba pensando? Y voltearse allá para tener tanta vergüenza, estar tan humillados de no querer volver a ir, para poder nosotros venir y reflejar realmente una transición de lo que éramos a lo que vamos a hacer, que eso se llama un proceso de santificación. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros vemos lo que Dios hace en medio de lo que nosotros fuimos, es porque Dios no solo es misericordioso, no solo porque Dios es compasivo, sino porque Dios tiene el poder de tomar algo malo y de lo malo incluso hacer y sacar algo bueno. Solo Dios puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer. De la cruz, el Señor de la cruz lo que hizo fue proyectarnos a nosotros en ese instrumento de maldad, la salvación y al crucificado. Y hacer de esa cruz un instrumento de bendición. Por eso en Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice, y como Moisés levantó la serpiente, Juan 3, capítulo 14, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
esa serpiente representaba maldad, esa serpiente representaba la debilidad de los hombres, pero en las manos de Dios, el peor de los peores se puede convertir en un hombre de Dios. Y si usted no cree que Dios puede agarrar al peor de los peores para convertirlo en un hombre de él, puede verme a mí y puede verse usted. Nos agarra a nosotros y nos convierte en sus siervos, nos convierte en su luz, nos convierte en su sal, nos convierte en su testimonio, nos convierte en sus cartas para ser abiertas para el mundo, aun cuando éramos y somos lo que somos. Verso 29 del capítulo 6 del libro de Jueces. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, inquiriendo es investigando, Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y respondió Joás, a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros contra Baal, defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda consigo mismo, con él, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, esto es, contienda con Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Lo que el papá de Gedeón está diciendo, le está diciendo a esta gente es, ¿cómo ustedes están defendiendo a un Dios si es un Dios vivo? Si es un Dios, ¿por qué ustedes están haciendo eso? Lo que están haciendo es haciendo el ridículo. Porque si ese es un Dios de verdad, no necesita que nadie lo defienda, él se puede defender solo. Entonces a ellos, para no aceptar de que ese Dios no tiene vida, que no puede hacer nada, entonces no le hicieron nada a Gedeón. Hay un silencio entre este verso y el otro, y en el verso 33 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés. Ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar, otra vez el pragmático funcionando, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Ahí sigue el hombre pragmático, sigue el hombre buscando señales, sigue el hombre buscando ver si nacen tal vez en el árbol de papaya, si nacen mangos, o si nacen en la mata de café, a ver si nacen jocotes, para creer que realmente Dios es el que le está hablando. Y aconteció así, pues cuando se levantó en la mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, ok, Dios viene y le responde y hace como él quiere. Pero viene otra vez Gedeón de majadero, otra vez de necio. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablase otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente que el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, y solo el vellón quedó seco y la tierra con rocío. Y mis hermanos, lo que nos está demostrando aquí es que si Gedeón fuera por méritos de él estar en este libro, en este capítulo 11, no tiene méritos para nada. Todos los méritos están en este momento vistos en un cesto de basura. Pero lo único que estamos viendo aquí es compasión de Dios, misericordia de Dios, paciencia de Dios, protección de Dios, provisión de Dios. Siga poniendo lo que quiera, súmele ahí. Así es que vamos a llegar al capítulo 7, pero no lo vamos a estudiar hoy. El capítulo 7 del libro de Jueces lo vamos a estudiar la próxima semana, el próximo lunes. Vamos a hablar alrededor de en este momento, de este capítulo 6,
Y si quieren mencionar de los capítulos que vienen, pues no hay ningún problema. Con mucho gusto podemos hablar de esos capítulos que vienen, pero vamos a hablar del pragmatismo de Gedeón y por qué Gedeón no debería de estar así. Solo les adelanto, para que una vez que empecemos a charlar alrededor de este tema, les adelanto que al final Gedeón termina haciendo un efod, o sea, empieza a hacer algo, un ídolo, pidiendo oro y pidiendo plata y pidiendo aretes a todo el pueblo, hizo un efod, levantó y terminaron idolatrando ese efod y terminan haciendo lo incorrecto delante de Jehová. Eso lo estudiaremos en el capítulo 7 y capítulo 8 la otra semana o 2 semanas, porque Gedeón nos va a tomar un poco de tiempo, aunque esté solo mencionado en un solo verso, pero nos va a tomar un poco de tiempo para poder aprender qué es lo que Dios hace cuando nos menciona a estos hombres. ¿Qué es lo que quiere que veamos cuando nos mencionan a estos hombres? ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué, mi hermana? Porque cuando usted logra ver realmente en estos hombres y en estas mujeres lo que ellos son, usted logra tener fe, logra tener confianza. Lo que nosotros podemos ver, mis hermanos y mis hermanas, en estos hombres y en estas mujeres, no es a ellos. Los podemos ver a ellos en su debilidad, en su ignorancia, en su pragmatismo, en sus mentiras, en sus desaciertos, en sus dudas. Pero Dios viene y los pone en una lista en la cual dice en el verso 1 del capítulo 12 de Hebreos, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahí es donde dice, ok, véanlos a ellos, obsérvenlos. Y quiero decirle a una hermosa hermana que nos habló hace un rato, no voy a mencionar el nombre porque esto yo lo subo a YouTube, y esta parte la voy a subir, a una hermosa hermana que nos habló hace un rato y nos dijo, no me gusta esto que estoy sintiendo. No me gusta esta relación que estoy teniendo con Dios. No me gusta tener una relación a través del miedo. Quiero, por favor, que escuche lo que dice el verso 1 del capítulo 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué está diciendo? Voy a ver si lo traduzco. Voy a ver si lo individualizo. Vea, mi hermana. Dios lo que está diciendo es, no está bien que nos acerquemos a Dios por miedo. No está bien que nos acerquemos a Dios porque queremos algo de Él. Eso no está bien. Dios quiere que nos acerquemos por amor. Dios quiere que nos acerquemos por gratitud. Pero, y ponga ese pero en grande y póngalo en luces de neón, pero cuando vemos a estas personas mentirosas, cuando vemos a estas personas pragmáticas, cuando vemos a estas personas que no creían, aún estando viendo al ángel de Jehová y estando viendo a Jehová, que estas personas como Abraham, que le habló en todo el camino el Señor, y más bien aún hablando en el camino con él, él vino y entregó a su mujer para que no le pasara nada a él, tratando de protegerse a él mismo. Cuando vemos a un Sansón que hasta el último día pegó un grito de venganza y murió vengándose, agarrando los dos pilares y empujándolos, y le dijo a Dios que le permitiera vengarse de todos esos filisteos, tomar venganza sobre ellos, cuando Jesús en la cruz nunca tomó venganza. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando vemos a cada uno de estos hombres y mujeres y nosotros nos sentimos como nos sentimos por nuestra debilidad, por nuestros pecados, por nuestros desaciertos, no que los aplaudamos, no que digamos, bueno, yo soy humano, no. Es reconocer como cuando usted dijo, mi hermano, me siento mal de esto. Sí, hay que reconocer, pero también poder ver en esta nube de testigos que nos ayuda a nosotros a decir, bueno, si lo hizo con ellos, lo hace conmigo. Si lo hizo con ellos que dice que el pecado nos asedia y los llevó hasta el final y los puso en esta lista, Él lo va a hacer conmigo, no por mí, no por mí, no por usted, no por ninguno de los que están acá. Es porque Él sostiene su palabra y el ángel de Jehová y Jehová pactaron uno delante del otro para que nosotros podamos llegar al final. Por eso dice, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Córrala, porque el ángel de Jehová está allá, porque Jehová está allá, está aquí y está allá. Nos lleva de la mano y a la vez nos está esperando. Nos da la provisión, nos levanta
Y cuando nos ponemos medio rebeldones, nos va a castigar y nos va a levantar, pero nos va a llevar al final. Está garantizada nuestra llegada al final, con pau pau o sin pau pau, pero está garantizado. ¿Por qué? Porque debemos de tener, verso 2, puestos los ojos en Cristo, el autor, consumador de la fe. O sea, puestos los ojos en Él porque Él fue el que ganó, porque es el que terminó la carrera. Y estamos corriendo una carrera que ya Él terminó, estamos corriendo una carrera que ya Él ganó, estamos corriendo una carrera que nosotros no tenemos ningún mérito. Agarrémonos de ahí. Entonces dice la palabra, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, estoy en Hebreos 12, 3, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, corran. Si el Señor sufrió, ¿por qué no hemos de sufrir nosotros? Si el Señor sufrió es para sufrir entendiéndonos a nosotros, para experimentar nuestro propio sufrimiento. Y así entonces dice Hebreos en el capítulo 5, si nos devolvemos, que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque Él fue hasta la cruz, hasta la muerte, pero sin pecado. Por eso el verso 4 nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os hace, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Hermoso? Sí, hermoso. No voy a decir solo hermoso, voy a decir delicioso. Deliciosa la palabra del Señor, como el Señor viene y nos trae a nosotros, nos bendice a nosotros a través de su mensaje, nos enseña a nosotros quién es Él y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros dejemos de cometer ese error en el cual nosotros creemos que somos merecedores de algo, que tenemos algo que dar, y nos vamos y leemos el libro de los Hebreos, especialmente el capítulo 11, capítulo 12, y la llamada de atención del capítulo 10, cuando dice, si pecaren voluntariamente, ya no les queda más que una expectación de juicio, porque quien pisoteare la sangre del Hijo, dice, entonces esa es la expectación que queda, y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El Señor está diciendo, les estoy llamando la atención, los estoy llamando a cuentas. Esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad que le di a Gedeón, 1, 2, 3, 4, 5, vaya sumando. Es una oportunidad que le di a Abraham, 1, 2, 3, 4, vaya sumando. Es una oportunidad que le di a Sansón, 1, 2, 3, 4, vaya sumando. Es una oportunidad que le di a David, 1, 2, 3, vaya sumando. Es una oportunidad que le di a Sansón, 1, 2, 3, vaya sumando. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que Dios le está diciendo a cada uno de los que estamos acá, les estoy dando la oportunidad antes de que tenga que yo tener que usar a los madianitas, antes que tenga que mandar a los asirios como a Habacuc, antes de que tenga que mandar a los romanos como en los tiempos de Jesús. Pero si hay algo que ustedes tienen que tener claro, es que si siguen desobedeciendo, si siguen dando por menosprecio el sacrificio, si no me escuchan lo que estoy diciendo, yo soy un Dios que ama, yo soy un Dios generoso, soy un Dios paciente, soy un Dios misericordioso, pero voy a decir esto con letras grandes y neón, pero no dejará al impío sin su justo castigo, porque Dios es un Dios justo también. Y como es justo, Él va a hacer cumplir la justicia a nosotros aquí en la tierra. Porque una vez que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nadie nos quita la salvación. Entonces vamos a estar delante de Él, pero Él nos va a pasar por el crisol. Y el Señor dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero sumarle a algo que lo vamos a ver con Isaías cuando hablemos de los profetas. Les dije que iba a hablar de Isaías y de Elías.
Isaías tenía una forma de predicar durante los primeros 6 capítulos de Isaías. Ustedes son como Sodoma y Gomorra, ustedes se van a ir para el infierno, ustedes, así predicaba Isaías. Cuando Isaías llega al capítulo 6, o sea, en lo que él va relatando, llega al capítulo 6, y se encuentra delante del trono grande y sublime, dice Isaías, donde las faldas del Señor cubrían toda la tierra, hablando de majestad. Las palabras de Isaías fueron estas: ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Porque él venía señalando, venía acusando. Lógicamente hay una exaltación propia de la persona, de usted o de mí, o de ustedes y de mí, cuando nos sentimos mejor que los otros, porque el otro toma licor y yo no tomo, porque el otro fuma marihuana y como yo no fumo, porque el otro vino y dejó a la esposa botada y yo no la dejé, o la otra no dejó la otra dejó al esposo botado y yo no lo dejé. O sea, venimos y comparamos nuestra supuesta santidad con las acciones de los demás. Entonces, eso era lo que estaba haciendo Isaías, señalando. Y así hacemos nosotros, señalamos y señalamos. Por eso en el capítulo 58 del mismo libro de Isaías, el Señor dice: cuando bajes ese dedo acusador, entonces yo los voy a oír desde los cielos. El problema con nosotros es que usamos como punto de referencia a nosotros mismos. Y nos vamos muchas veces a la Biblia y utilizamos esos hombres y esas mujeres como punto de referencia. En ningún momento, y por favor ponga ningún momento, subraye eso, póngalo con letras mayúsculas, en ningún momento el Señor está resaltando a esas personas. No, el Señor está resaltando a Dios mismo, o sea, a sí mismo, y está resaltando al Hijo, a sí mismo, y al Espíritu Santo lo está resaltando dentro de toda la historia. Los está resaltando que si no fuera por ellos, que si no fuera por el Padre y la consagración que hagamos para con Él, que si no fuera por el Hijo y su sacrificio, que si no fuera por el Espíritu Santo que nos trae a nosotros a convicción de pecado, nosotros estaríamos en el infierno quemándonos todos. Si nosotros estamos donde estamos, no es por nosotros. Si nosotros estamos donde estamos, no es para que usemos un parámetro de nosotros con las demás personas. No nos usemos como parámetro. No somos el parámetro. No somos las personas a las cuales la gente debe fijarse, aunque somos cartas para ser leídas. Para ser leídas como que exaltemos a Cristo en nuestras vidas. Esos hombres y esas mujeres del capítulo 11 del libro de Hebreos no son el parámetro, no son el estándar a seguir. El estándar se llama Jesucristo, y como Él fue el que se sacrificó, como Él siendo santo, perfecto, inmaculado, vivió todo el sufrimiento que vivió para que podamos estar allá, para quitarlo de nuestros hombros. Entonces, de esa manera el Señor nos dice a nosotros: sí, ustedes van a seguir pecando, sí, ustedes se van a seguir equivocando, sí, ustedes van a seguir fallando. Pablo lo dice de esta manera: miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está bien claro que somos nosotros depósitos de maldad. Está bien claro que nosotros somos polvo. Está bien claro que merecemos la destrucción. Eso está claro. Entonces, como eso está claro, yo debo dejar de estarme usando mi vida, mi comparación, que porque estudio mucho, porque ya yo sé, porque me disipulo, porque me congrego, y dejar de estar usando eso para ver con menosprecio a los demás. Porque no es así, el Señor no nos manda a ser así. El Señor lo que nos manda es que veamos a esos hombres que tuvieron que ver a Cristo y proyectarse en el que no había venido y confiar en Él, y que nosotros de la misma manera nos proyectemos que vamos a llegar allá por lo que Cristo hizo, no por nosotros. El día que nosotros tengamos claro eso, como lo dijo el hermano Alejandro, el día que nosotros tengamos claro eso, mis hermanos, vamos a dejar de exaltarnos y vamos a dejar de acusar, porque no somos el estándar. No somos. Nunca hemos sido ni seremos el estándar. Que somos la iglesia de Cristo y que nos tiene. Sí. Pero deben de ver en nosotros personas pecadoras llenos de la misericordia de Dios, llenos de la compasión de Dios, y que nos caemos, nos raspamos las rodillas y Dios nos ayuda a levantarnos. Para poderle decir: mire, venga, acérquese al Señor. Porque si lo hace conmigo, que soy pecador, lo hace también con usted. El Señor dice así: si lo que hizo con nosotros, lo hizo cuando éramos sus enemigos, ¿qué más hace ahora que somos sus amigos? O sea, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es exaltar el nombre de Cristo.
Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos exaltamos a nosotros mismos. Ay, qué barbaridad en aquella iglesia lo que hacen. Ay, mira en aquella congregación, mira aquel pastor, mira lo que hace el otro, mira lo que hace el solo para allá, solo para allá y solo para allá. El día que le demos vuelta a la bolsa, vamos a darnos cuenta que la bolsa está por dentro sucia. Y a veces está más limpia por fuera que por dentro. Y nosotros debemos de ver hacia adentro, no hacia afuera. Evangelio significa ver hacia adentro, no hacia afuera. Pero nosotros vemos hacia afuera para tratar de limpiarnos con las conductas de los demás porque las vemos bien sucias. Y resulta que esas personas lo hacen por ignorancia, dijo Pablo, porque eso fue lo que Pablo dijo, que el Señor lo encontró a él en ignorancia. Lo hacen por ignorancia. Y nosotros lo hacemos a sabiendas de que estamos ofendiendo a Dios. Seguimos dándole prioridad a personas, a cosas y a circunstancias a sabiendas que estamos ofendiendo a Dios. Seguimos desobedeciendo el mandamiento donde Él dice, yo quiero ser el primero, yo soy el primero. Esto no es negociable. No es negociable. Pero nosotros negociamos. Y en lugar del Señor de decir, mire, los voy a estripar, los voy a acabar, los voy a eliminar, los voy a deshacer de mi vista, se sienta de una manera figurada como se sentó con Gedeón, se sienta y Gedeón le viene y le dice, espéreme aquí, voy a ir a traer la ofrenda, espéreme aquí, deme un chancito, espéreme aquí, mientras voy. Hágale eso al presidente de la República, hágale eso a un diputado, hágale eso al jefe donde usted trabaja, siéntese aquí mientras yo voy. Espéreme aquí, porque yo voy a ir a traer algo. Siéntese ahí, como que si fuera el siervo, como que si fuera el sirviente. Siéntese ahí. ¿Y qué le dijo el ángel de Jehová? Vaya, lo voy a esperar. Vaya, yo lo voy a estar esperando. Cuando regresó y trajo la ofrenda, le dice, ahora le voy a decir cómo tiene que hacer la ofrenda. ¿Cómo tiene que hacer con eso? Tiene que tomar la sustancia. Eso es lo que tiene que tomar la sustancia. Porque lo que le está diciendo a Gedeón de una manera figurada es, vea en mí. Véame a mí, Gedeón. Deje de estar viendo su forma de resolver. Usted es pragmático, usted solo quiere señales, usted solo quiere que le dé cosas para creer. No necesita eso, lo único que necesita es creer en mis palabras. ¿Qué fue lo que le dije? Lo saqué de Egipto, lo liberé de Egipto, lo saqué del desierto, aquí están. Los ayudé a conquistar esta tierra. ¿Qué más quieren? Yo los saqué. Y no solo los saqué, yo los metí en conflicto también y los puedo sacar de ahí. Créame a mí. Porque como los meto en un conflicto, también los puedo sacar de él. La palabra de Dios dice que Dios hace la herida y Dios pone la cura. Nosotros debemos de estar pensando que nosotros somos lo máximo, que nosotros somos la pomada canaria, que somos la última Coca-Cola en el desierto, que nosotros somos el noni del pueblo. No, nosotros somos polvo. Y el Señor dice, a través de Malaquías, dice que cuando Él se acuerda de lo que nosotros somos, que somos polvo, por eso no nos destruye. ¿Por qué no nos destruye? Porque no somos nada. Pero en Cristo, revestidos de Jesucristo, el Señor dice, ahora sí, pueden venir delante de mi presencia porque no los veo a ustedes, veo a mi Hijo. Voy a ver si hago esta figura, a ver si la podemos comprender. O a ver si me puedo explicar. Imaginémonos a Dios que nos está viendo de frente, pero no nos está viendo a nosotros. Entonces, cuando Dios ve de frente, Dios ve a su Hijo, ve a Jesucristo. Nosotros estamos atrás de Cristo y Cristo está delante de Él. Entonces, Dios ve a su Hijo y ve santo a su Hijo, ve inmaculado a su Hijo, ve obediente a su Hijo, ve entronado a su Hijo y no nos destruye porque estamos detrás de Él. Pero cuando Jesús se voltea, entonces Jesús se da vuelta y nos ve a nosotros de frente, entonces nosotros al que vemos es a Jesús. Entonces nosotros nos comparamos con Jesús donde lo vemos a Él porque lo vemos santo, lo vemos entronado. Y nosotros toda nuestra debilidad, toda nuestra pecaminosidad sale a relucir porque nos comparamos con Él. Pero en lugar de ver a Jesús, lo que hacemos es que damos vuelta y no vemos a Jesús, sino que vemos al hermano más pequeño, el que miente, el que se droga, el que tiene una preferencia sexual diferente. Lo vemos a él y decimos, listo, no necesito ver a Jesús. Es más, voy a pasarle por encima a Jesús y voy a pasar atrás porque yo soy demasiado bueno.
Una persona viene y pasa, vamos a hablar del que está del lado, supuestamente, pongo comillas, de los más santos. Pasa por un problema, esa persona pierde su trabajo, o se ve en una dificultad, y el Señor, los hermanos, los que están dentro del círculo de los super santos, dice, este hombre está pasando una prueba. Es una prueba, el Señor lo está formando, está haciéndolo un guerrero, una guerrera, está pasando una prueba. Pero viene otro hermanito que no ha sido tan obediente, es evidente ante nosotros, que es menos atento, menos con las cosas de Dios. Entonces pasa lo mismo, exactamente lo mismo, y entonces venimos y los otros se voltean, es que Dios lo está castigando. Este está siendo probado y este está siendo castigado. Creo que esa es la pregunta que usted está haciendo. ¿Cómo me doy cuenta entre esto y esto? ¿Cómo estoy cuenta cuando yo estoy siendo castigado y cuando yo estoy siendo probado? Estamos hablando de Job, fue probado. Estaba siendo probado Job. Pero el pueblo, hablando en el caso del pueblo, en ese caso de Gedeón, en los tiempos de Habacuc, estaba siendo castigado. ¿Cómo me doy cuenta? Voy a usar mi persona como haciéndome una pregunta a mí mismo para no meter a nadie más. Yo soy el único que yo puedo saber realmente si tengo pecado oculto. Solo yo lo puedo saber. No lo puede saber ninguno de ustedes. Yo puedo saber delante de Dios si yo tengo pecado oculto y que tengo una consecuencia por ese pecado oculto. Yo soy el único que puedo saber si no es un problema de pecado, sino que Dios está formando mi carácter, formando mi espíritu. Pero en ambos casos va a haber un resultado. Si no me arrepiento, yo voy a tener mucho remordimiento. No arrepentimiento, voy a tener mucho remordimiento y voy a continuar sabiendo que eso que me sucede es un resultado de mi desobediencia. Si yo me arrepiento de lo que estoy haciendo y corrijo, entonces el Señor me va a traer a mí paz a mi corazón. Va a traer paz y me va a decir, bueno, ahí están las consecuencias. Si tomaste licor durante 40 años, te dio una cirrosis, ahí está la cirrosis. Te puedo quitar eso si quiero, porque el Señor lo puede hacer si quiere, o te lo puedo dejar para que el resto de lo que te quede de vida me adores genuinamente, como le dijo al pueblo cuando le dijo, yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, que cuando regresaran de ahí vendrían con un corazón genuino y él entonces esos corazones se los iba a recibir. Entonces está bien, cuando ya usted se arrepiente, yo lo perdono y usted se acerca a mí y va a tener paz. Pero resulta que si yo no tengo una consecuencia de pecado, que yo sé que no lo tengo porque yo conozco lo que hago, yo sé que tengo y que no tengo oculto, los demás no, Dios lo sabe, pero yo también lo sé, y que es un asunto de prueba, entonces yo voy a acordarme de que Dios dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien y voy a tener paz. Entonces el resultado del arrepentimiento es paz y el resultado de reconocer lo que Dios está haciendo en mi vida es paz. Pero si yo no me arrepiento, yo no voy a tener paz, voy a tener una espina ahí que me está molestando, una espina que constantemente me está llamando a la atención y me está diciendo, y me pica, y me pica, y me pica. Porque no voy a tener paz. Porque yo sé que estoy rebelde contra lo que Dios me está pidiendo. Que Dios me está pidiendo una posición que yo no le estoy dando. Que Dios me está diciendo que Él quiere ser amado por sobre todas las cosas, sobre las personas, sobre las circunstancias, que Él quiere el primer lugar. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Yo lo sé. ¿Y lo estoy amando? No lo estoy amando así. De hecho es imposible que lo amemos así, solo Jesús lo pudo amar así. Pero debemos de tratar, debemos de esforzarnos, pero cuando el esfuerzo es mínimo, es nada, entonces yo me alejo. Y me doy cuenta de que lo que estoy haciendo está mal. Dios sabe que yo me estoy dando cuenta. Y cuando Dios sabe que yo me estoy dando cuenta, cuando yo tengo una respuesta negativa a eso, yo no voy a tener paz. No voy a tener paz hasta que no me arrepienta genuinamente. Y no voy a tener, porque eso se llama cinismo. El cinismo es que sigo haciendo las cosas aunque sé que tengo una consecuencia y no me importa la consecuencia. Para que ese cinismo se quite, yo necesito humildad, reconocer mi pecado y decir, Señor, perdón, de verdad que he sido testarudo, que he sido necio. De verdad que yo necesito, Señor, que tú trabajes en mi corazón. Y si el trabajar en mi corazón es en medio de la aflicción, gracias por eso. Gracias por eso, porque estás pasándome por el crisol, porque estás santificándome, porque me estás preparando para mi encuentro contigo, que es el encuentro más importante que tenemos nosotros. El encuentro con el Señor. Es muy importante, mis hermanos. Y cuando digo es muy, muy importante, que nos faltan 2 capítulos de Gedeón. Y vea que es solo un versículo y nos envía 3 capítulos.
Y esperemos a que vayamos a hablar de Barak y que vayamos a hablar de los profetas, y voy a tomar solo 3, como les dije. Cuando hablemos de Daniel, cuando hablemos de Sansón, ya mencioné a Sansón que murió vengativo, no murió en paz, pues no murió en paz, pero lo menciona la Biblia ahí, y si lo menciona la Biblia es porque está con la presencia de Dios, y si está en la presencia de Dios es por una única razón, porque a Dios le plació y lo protegió con su misericordia. Pero tenemos un problema nosotros, los seres humanos, que nosotros queremos estándares humanos y utilizamos a estos hombres y a estas mujeres. Ay, seamos como David. Ay, que seamos como Sansón. Ay, que seamos como... Bueno, si estamos diciendo que seamos en las cosas correctas que hicieron, pues sí. Pablo dice, cuando habla de sí mismo, dice, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Está hablando de su parte, de su humanidad correcta, la que camina en torno a lo que Jesús es. Que la gente quiere imitar de nosotros algo, está bien, si es conforme a lo del Señor, pero no que sean el estándar, no que sean ¿cómo se llama esto? El nivel que tenemos que poner con las demás personas. Ni Sansón, ni Abraham no son las estándares, el estándar único se llama Jesucristo. Tal vez yo diría no todo lo hicieron mal, porque sería ser injusto con ellos, pero sí puedo decir que buenos no eran. Tenían actos de bondad, sí, tenían actos de bondad aún sin ser buenos, pero hay uno que sí es bueno, sino que de él fluye poder, y dentro del poder hay amor y hay bondad. Okay. Perfecto. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano. Yo diría esto, mis hermanos y mis hermanas. Yo diría que si nosotros agarráramos una lupa, yo no tengo una lupa aquí, pero si tuviera una lupa me hubiera servido mucho de ilustración. Si agarráramos una lupa como para abrir el capítulo 11 del libro de los Hebreos y no lo veamos con nuestros ojos, sino que agarremos esa lupa para poder ver el capítulo 11 del libro de los Hebreos, pero esa lupa la llenáramos con la sangre de Cristo. Para poder ver no veríamos nada, porque la mojaríamos para poder ver a esas personas y no podríamos verlos a ellos, porque ellos no están ahí para verlos a ellos. Ellos están ahí para que veamos quién fue el que los llevó a ellos hasta el final. Ellos están ahí para que veamos quién fue el que le dijo a Gedeón, con esta fuerza vas a ir. No soy yo el que te estoy mandando. Cuando Moisés le alegaba al Señor de que no podía hablar, que no era ligero de lengua, una serie de cosas que le ponía como argumentos para no ir a hacer lo que le estaba mandando. Dios se enojó, así dice el texto, se enojó. Y le dice, bueno, ahí está su hermano Aarón, voy a mandar a Aarón. Pero la palabra dice, se enojó. ¿Por qué Dios se enoja? Porque nosotros solo excusas, puras excusas. Si hay algo que somos especialistas es en dar excusas. Ay, no, es que hoy me majé este dedito. Ay, no, es que hoy me majé el dedito gordo. Ay, no, hoy es que me pica la oreja. Ay, no, es que entró un montón de viento y me pegó. Puras excusas. No somos más que un saco de excusas. Y si nosotros pensáramos que este hombre, Jesucristo, y voy a hablar con la palabra hombre, subraye la palabra hombre, no estoy hablando de Dios, no estoy hablando del Hijo, estoy hablando de Jesucristo hombre. Pasó toda una noche sin comer, después de haber sido azotado, después de haberse desangrado, después de que su espalda quedó totalmente expuesta, los músculos expuestos, donde cualquier persona no se hubiera movido, pero ni un solo instante hubiera dicho, no hombre, aquí me quedo, aquí me muero, que me maten si quiere, pero yo no. Él se levantó en un sol mucho más caliente que el que estamos experimentando, con una cruz que le estaba rozando la espalda, que ya tenía latigazos, lleno de hambre, con sed, y caminó 3 millas hacia el Gólgota. Bueno, 2 millas porque una la llevó el Cireneo, pero caminó hacia el Gólgota bajo el sol, con hambre, insultado, escupido, abofeteado, para cumplir con el mandamiento que el Señor le dio y la cita que el Señor le dio en esa cruz. Y nosotros, ay, es que hoy sí amaneció frío. Ay, no, es que está lloviendo mucho.
Ay, no, es que ¿cómo voy a hacer? Lo único que me queda es para comprarme el almuerzo de mañana y no tengo para los pases. Bueno, sí, está bien. Está bien. Compre arroz y frijoles entonces y saque y vaya porque es un día a la semana y ni siquiera un día, un rato a la semana que el Señor le dice, congréguese con mi iglesia. Pero se hablan las excusas, excusas y excusas. Y ponemos en la silla de Cristo a otras personas a las cuales les tenemos más miedo que al mismo Dios, que les tenemos más temor que al mismo Dios. Nos da miedo decirle a una persona, no, no es el día del Señor. Nos da miedo decirle a un familiar, no es el día del Señor. Nos da miedo porque si se enoja. No, mis hermanos, por favor. Y no los estoy acusando porque no quiero tener un dedo así. Lo digo viéndome a mí cada vez que yo pienso en cambiar el día del Señor por cualquier cosa. Digo, no, Señor, no, jamás. No me permitas hacer eso, no yo, no me permitas, Señor. Recuérdame de dónde me sacaste, recuérdame de dónde me levantaste, recuérdame cómo me ayudaste a sobrevivir 3 veces a la muerte, 3 no, 4 veces a la muerte, para que hoy esté predicando. Recuerda cómo restauraste a mi familia, cómo restauraste el corazón de mi esposa, cómo cuando me odiaba, ahora me ama. Recuérdame, Señor, que yo no valía nada, no solo para ti, sino para la gente de aquí. Y hoy tengo el respeto, tengo el aprecio, tengo el amor de las personas, no por mí, por ti. Por ti. ¿Cómo yo voy a venir y voy a decir, ay no, es que no puedo ir porque el fulano que es el dueño del hotel, entonces quiere que yo vaya a hacer algo? No, que vaya él si quiere. Y Dios, que es mi Dios, va a poner gracia delante de él para que él sepa que ese día es del Señor. Así se lo dije a él, eso no es negociable. Si quiere me echa, pero eso no es negociable. El día del Señor es el día del Señor. Y hasta el día de hoy, casi 23 años después, él sabe que el día del Señor es el día del Señor. Y que no lo negocio con él ni con nadie. Y no me estoy exaltando porque no soy yo. Es Dios que me lo hizo entender. Porque si yo no logro entender lo que es Dios para mi vida, lo que vale Dios para mi vida, lo que vale Cristo para mi vida, si no logro entender eso y no le puedo decir no a una persona, entonces ¿cómo voy a decir que muero por Cristo? ¿Cómo voy a enfrentar a unos terroristas radicales que entren y me pongan la pistola en la cabeza y me digan niegue a Cristo o le voy a volar la cabeza, lo voy a decapitar, niegue a Cristo porque si no le voy a cortar la cabeza? Ah, no, nos llamamos guerreros, guerreras, uy, lo máximo nosotros. Es muy fácil ser guerrero cuando no nos tenemos que confrontar con el que nos corta la cabeza. Pero ¿cómo le voy a decir yo a un radical terrorista que yo no amo a Cristo para que no me mate? ¿Cómo yo voy a negar eso si ni siquiera le puedo decir a mi jefe, ni siquiera le puedo decir a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, no es el día del Señor? No, no, mis hermanos. Deberíamos dejar de estar hablando menos y haciendo más. Y perdone que me entre como este fuego, dijo Jeremías. Es que a veces he querido irme, dice Jeremías, he querido dejar esto, pero hay un fuego que arde en mí que no me lo permite. Y cuando el Señor me pone a hablar en su nombre, me entra un fuego que está dentro de mí que no puedo permitirme callar. Es muy fácil decir que amamos al Señor y otra cosa es amarlo. Es muy fácil decir que moriríamos por el Señor y otra cosa es morir por el Señor. Una cosa es decir que no negaría al Señor y otra cosa es estarlo negando todos los días, a cada rato y especialmente en las cosas que Él me demanda. Y Él me dice. Y aún así, mis hermanos, cierro con esto, no hay más participación para que oremos. Y aún así, mis hermanos, el Señor se sienta como con Gedeón y espera. Ah, no quieres reunirte. Es que no puedo, Señor, es que estoy ocupado. No es que está ocupado, es que no quiere. Ah, no quieres reunirte. Ah, no quieres venir a orar. No, Señor, es que... No es que no quiere, pero aún así, aquí estoy sentado esperándote. Aquí estoy sentado esperándote porque te amo y te estoy dando tiempo a que recapacites. Debemos de dejar de estar diciendo que la vida va a cambiar, que vamos a cambiar y empezar a cambiar. Es muy fácil decir voy a cambiar, pero cambiar es otra cosa. Y no porque ni estos hombres sean mejores que nosotros,
Ni yo sea mejor que ustedes, ni ustedes mejor que nadie. Es porque nosotros tenemos que tomar una determinación y una decisión y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Él me va a recordar que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezará mesa delante de la presencia de mis enemigos. Porque lo que el Señor está diciendo, cuando decidas por mí, yo te voy a honrar. Cuando decidas por mí, yo te voy a exaltar. Cuando decidas por mí, yo voy a proteger lo que quieres proteger. Porque mientras usted sea el que lo proteja, eso está mal. Voy a proteger a tus hijos, voy a proteger a tu familia y te voy a proteger a ti mismo. Mientras yo sea el que pueda proteger. Los castillos los hacían con 20 metros, portones de 20 metros al frente, dentro de los castillos, para cuando venían los guerreros huyendo, pudieran entrar 20 hombres a la vez y se cerraran los portones. 20 hombres pudieran entrar a la vez, y entonces una vez que venía el enemigo con esas brigadas enormes, grandísimas, se cerraban los portones y ya no podía entrar nadie más. El que quedaba afuera moría y los que habían entrado se salvaban. Pero si lograban derribar los portones para entrar a los castillos, esos 20 solo podían entrar 20 hombres a la vez. Pero adentro, para llegar a las cámaras del rey, había una puerta que solo un hombre podía pasar a la vez. Entonces, aunque entraran 20 hombres, entraran 100 hombres, entraran 200 hombres, cuando llegaban para llegar a las cámaras del rey, solo uno podía pasar. Entonces, solo un hombre podía defender la entrada. Con solo uno podía matar a uno y a otro. Mientras le aguantaban las fuerzas, ahí estaba defendiendo y defendiendo. Y nosotros a veces nos comportamos como ese hombre que está defendiendo ahí al rey. Y el rey está atrás de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y estamos ahí defendiendo y defendiendo y defendiendo. Ay, es que si mis hijos se enojan. Ay, es que si mi mamá se enoja. Ay, es que si mi abuelito se enoja. Ay, es que si el jefe se enoja. Y el Señor dice, deme campo. Deme campo. Yo voy a defender el castillo. Usted vaya arriba, yo lo voy a defender, yo lo voy a cuidar. No, no, Señor, yo te tengo que defender. Porque si se enoja, deme campo. Deme campo. Porque yo te voy a defender. Cuando viremos y lo dejemos a Él trabajar en nuestras vidas y dejar de estar nosotros tratando de sostener lo insostenible, nos vamos a dar cuenta realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hermana Silvia, nos despides en oración, por favor. Sí, cómo no, pastor. Gracias, Señor, por esta noche compartida con todos los hermanos, por la palabra del pastor, por haber aprendido tantas cosas para nuestra vida. Nos ha tocado el corazón, por lo menos a mí me ha tocado el corazón en gran manera, y pienso que a todos, cada vez que exponemos la palabra y él expone la palabra mediante el pastor, es de gran aprendizaje para nuestras vidas. Así que te damos gracias por una noche más compartida, por esta bendición de poder estar todos juntos aprendiendo y seguir estando comunicados. Amén. Que tu palabra nos reúne y nos alimenta. Y gracias por permitirnos estar un día más bajo tu protección, bajo tu bendición. Nos sentimos poco, pero nos ves con amor, y eso es lo importante. Amén. Que nos veas con amor, que tengas misericordia de todos nosotros, que tengas compasión y que nos tengas mucha paciencia. En algún momento llegaremos y si no, estás vos para poner lo que falta para llegar a nuestro Padre y a tu presencia. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Jesús.